Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Efesios 1. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba preso por la causa de Cristo, probablemente en Roma. Efesios tiene muchas afinidades con la epístola de Colosenses, por lo que se cree que se escribieron más o menos en el mismo tiempo. Tíquico, colaborador de Pablo, pudo haber llevado ambas epístolas a su destino. Esta carta es considerada una de las cumbres de la revelación bíblica y tiene un lugar único entre las epístolas de Pablo. En esta carta no encontramos controversias doctrinales o problemas pastorales o problemas de pecado en la iglesia. Contiene una revelación profunda de las dimensiones del propósito eterno y gracia de Dios hacia su pueblo, su iglesia y todo en Cristo. Desde el versículo 1, Pablo le habla a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa frase en Cristo o similares ocurre 160 veces en los escritos de Pablo y 36 veces en el libro de Efesios. Esa unión perfecta con Cristo nos hace sumergirnos en Él y así gozar la maravillosa gracia de Dios. En este capítulo 1 vemos que en Cristo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo somos parte de la Iglesia, escogida desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia, santificada y purificada por la fe en Él. En Cristo somos aceptos. En Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados.
El misterio de la voluntad de Dios ahora revelada es que en Cristo todas las cosas al final de los tiempos serán reunidas. En Cristo tenemos herencia eterna. En Él somos predestinados. En el griego es proorizo, que significa decidir de antemano. Desde antes de la fundación del mundo, Dios eligió en Cristo a un pueblo, la verdadera iglesia para sí, para su gloria. Y según el versículo 13, habiendo oído la palabra, ese evangelio puro, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Notemos cómo la palabra se complementa. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y aquí vemos que somos parte de esa iglesia llamada y predestinada cuando oímos y creemos en el evangelio. Cuando creemos en Jesucristo como el único medio de salvación. Es allí donde entramos a formar parte de los elegidos y predestinados para gozar de esa gloria y esa herencia eterna. El Espíritu Santo es las arras, es decir, la cuota inicial o el anticipo que garantiza la futura herencia que hemos de recibir. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. El sello del que habla Pablo se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en cartas, contratos y otros documentos importantes. Así el documento se hacía oficial y el contrato se confirmaba. Es maravilloso todo lo que tenemos en Cristo. Por eso el llamado solemne de Jesús en San Juan 15 es a permanecer en Él. Así podremos gozar todo lo que Dios nos ha dado por la fe en Él. Pablo escuchó acerca de la fe y el amor de esta iglesia, por lo que daba gracias a Dios por ellos. Era una iglesia ejemplar para las demás iglesias, y que Dios nos conceda a nosotros también ser llenos de esa fe y ese amor. Pablo oraba por ellos para que Dios les diera sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados para que supieran cuál era la grandeza de su esperanza, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros los que creemos. Poder que actuó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios sobre todo principado y autoridad. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Y nosotros como iglesia somos la plenitud de Cristo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Como necesitamos también que el velo sea quitado de nuestros ojos y que podamos gozar todas las riquezas espirituales que nos son dadas por la fe en Cristo. Si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1, ¿cómo nos bendijo Dios en Cristo? Número 2, ¿desde cuándo estableció Dios que los de la fe en Cristo serían escogidos para ser santos y sin mancha? Número 3, ¿los que creen en Cristo son predestinados para ser adoptados hijos de Dios? Número 4, ¿el propósito de nuestra salvación es para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia? Número 5, ¿por el hecho de ser predestinados para ser adoptados como hijos de Dios, tenemos herencia eterna? Número 6, ¿qué recibimos después de oír el mensaje del Evangelio y creer en Jesucristo? Número 7, ¿qué quiere decir la palabra arras? Número 8, ¿qué pedía Pablo para la iglesia de Éfeso? Número 9, ¿quién tiene autoridad sobre todo principado, poder y señorío? Y número 10, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Aquí terminamos el capítulo 1 del libro de Efesios. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.